buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Contacto UFO SJR. Les saluda su amiga Alma Moronati y hoy vamos a tener un programa muy bueno. Pues vamos a estar hablando un poquito acerca de la cuestión paranormal. Y bueno, muchos de ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué si es de UFO, de ovnis, de extraterrestres, por qué vamos a hablar de paranormal? Bueno, pues simplemente por las fechas en las que estamos. Recordemos que estamos a 23 de octubre y bueno, pues ya en una semanita se festejan pues dos fechas que realmente ya en México y en varias partes del mundo pues se festeja el famoso Halloween, 31 de octubre, Día de Brujas. Y aquí en México, pues aparte de celebrar el Halloween, también celebramos Día de Muertos 1 y 2 de noviembre. Así que precisamente por este mes en el que estamos y las fechas que se vienen, pues vamos a hablar un poquito acerca de cuestiones paranormales, de estas historias que pues a veces nos suceden a todos. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que hemos escuchado ruidos extraños en nuestras propias casas, o que vamos a algunos lugares y vemos cosas extrañas, o que la gente nos platica, por ejemplo, que en los cerros hay muchas brujas, que si el diablo, que si no sé qué, muchísimas anécdotas de índole paranormal. Y bueno, pues no es la excepción, siempre hemos conocido gente con estas pues grandes historias que a veces a lo mejor son producto de imaginación de las gentes, pero a veces sí suceden. Sabemos que la brujería y todo esto pues conlleva la energía. Sabemos que todo es energía, entonces sabemos que existe energía positiva y energía negativa y que lamentablemente hay gente que utiliza esta energía negativa para dañar a otros. Y este es el caso que vamos a escuchar precisamente acerca de la historia de un señor, el cual pues por tener problemas en su matrimonio se separó de su mujer. Y bueno, pues como que a la señora no le pareció mucho la situación, realmente no sabemos cuál fue el contexto de por qué se separaron, ¿verdad? Eso ya es otro choro, es otro tema, pero pues resulta que la señora le mandó a hacer un trabajito al señor. Así que vamos a ir con nuestro primer video, escuchen con atención porque la historia de verdad, que si ustedes van a poner atención, les va a poner los pelitos de punta porque está impresionante. Así que vamos con el primer video. Cuando trabajé como taxista me pasaron un sinfín de cosas extrañas, pero esta es por mucho la peor de todas ellas. Y créanme, que se las cuento aún con los vellos de punta. Todo empezó una tarde cuando ya estaba oscureciendo. Una pasajera subió al taxi. Era una señora de unos 50 años. Me pidió que la llevara al centro de la ciudad y debo decir que desde que la vi me pareció muy extraña. Se veía algo nerviosa y también me sentía algo incómodo por alguna razón en todo el trayecto. Ella no decía ni una sola palabra, pero había algo en ella que me incomodaba. Tal vez su mirada desafiante o la vibra que salía de ella. No lo sé. Para que vean que el instinto humano no se equivoca. Les contaré lo que sucedió después. Yo la dejé en el lugar que me pidió y yo me retiré de inmediato a seguir trabajando unas horas más. Por lo general siempre me iba a mi casa como a las 12 de la noche, pero aún era algo temprano. A las pocas cuadras, después de haber dejado a esa señora, empecé a escuchar un llanto, como de bebé, viniendo debajo del asiento de atrás. Yo de inmediato giré la cabeza para asomarme, y ahí pude alcanzar a ver un paquete, envuelto muy bien con plástico. El ruido venía de ahí. Casi choco de la impresión. Como pude me estacioné en una zona residencial, y de inmediato fui a sacar eso que estaba debajo del asiento. Para esto, el llanto ya había cesado. Al tomar el paquete noté que pesaba, pero no como un bebé. Aquello era mucho más ligero. Así que desesperado empecé a romper todo el plástico para ver qué contenía. Al lograr abrirlo por completo,
Tiré aquello al piso, pues era un ave muerta, cubierta de gusanos. Casi vomito al ver aquello tan asqueroso, pero mi corazón me palpitaba muy fuerte, pues yo claramente había escuchado llantos de bebé viniendo de allí. Aquello se tornaba cada vez más macabro, más inexplicable, pero de algo estaba seguro. Fue aquella última mujer quien dejó ese paquete ahí, pues antes de ella yo había sacudido la parte de atrás de mi coche, porque se había subido un joven con su perro y dejó mucho pelo en la parte de atrás, y al limpiarlo no había nada debajo del asiento. Hasta esa noche, yo no sabía qué carajos había pasado. No tenía idea de por qué me había dejado eso en mi taxi, ni tampoco de dónde venían esos llantos de bebé. Hasta unos días después, cuando de nuevo salí a trabajar en mi taxi, pues después de eso me había tomado unos días libres, porque aún seguía muy desconcertado. Esa noche que regresé a laborar, todo se sentía diferente. Había una vibra muy rara dentro de mi taxi, algo que no me dejaba sentirme tranquilo. Pero eso era apenas el comienzo. Esa misma noche se subió una mujer con su hijo pequeño, de algunos 3 años apenas. El niño estaba normal, pero apenas se subió a mi taxi, empezó a llorar descontroladamente. Abrazaba a su mamá como con temor. Ella me decía que la disculpara por los llantos de su hijo, que él no era así y que no sabía qué estaba pasando. Yo le dije que no se preocupara, pero me desconcertaba la forma que el niño lloraba y le pedí a su mamá que lo abrazara. También veía fijo debajo de los asientos y subía sus pequeñas piernas como teniendo miedo de que algo había ahí, algo que pudiera agarrarlo. Era tanto el llanto y temor de aquel pequeño que la señora me pidió que la bajara, cuando aún faltaba mucho para llegar a su destino. Yo ya no sabía qué pensar. Conduje un rato más para ver si me salía algún viaje. Cuando estaba haciendo un alto, sentí como algo tocó mi nuca, algo que estaba en la parte de atrás. Yo giré de inmediato asustado, pero no había nadie. Después, cuando ya iba conduciendo, pude ver por el espejo una sombra en el asiento de atrás, moviéndose, y de nuevo aquel llanto de bebé comenzó a escucharse. Yo de inmediato me estacioné como pude. Estaba tan asustado y desconcertado. Pero en eso se acercó una señora, preguntándome si la podía llevar a su hotel. Yo le dije que sí. Sinceramente, necesitaba compañía. Ella se subió y me dijo a dónde ir, y se portó muy amable. Pero a los pocos minutos, ella me dijo: hijo, hay algo muy malo aquí. Lo puedo sentir. Yo le pregunté a qué se refería. Me dijo que ella era muy espiritual y que de hecho estaba en la ciudad porque tuvo un retiro de varios días, pero que podía sentir una energía muy negativa en mi taxi, algo maligno, que claramente quería hacerme daño. Me dijo que no quería asustarme, pero que tenía que deshacerme del coche o mandarlo a bendecir. Me enseñó cómo tenía sus vellos de los brazos. Estaban completamente erizados. Me dijo: no te miento, y no es para asustarte, pero hazme caso, o esto puede terminar en tragedia. Yo la dejé en su hotel y le agradecí por todo lo que me había dicho. Ella se fue preocupada por mí, recalcándome todo lo que ya me había dicho. Al llegar a mi casa, de inmediato llamé a un sacerdote, que es muy amigo de mi madre, y él me confirmó lo que aquella mujer me había dicho. Al echar agua bendita en mi taxi, aquel llanto de bebé se empezaba a escuchar, cada vez más y más fuerte, hasta que se convirtió en lamentos,
como de un animal herido. Aquel sonido era pero tan tétrico y aterrador, que yo no pude quedarme allí. El padre siguió bendiciendo el coche y después de un rato entró a mi casa, diciéndome que era mejor que me deshiciera del taxi, que alguien me había metido un demonio en mi coche, que él ya no podía hacer más, que era muy urgente que me deshiciera de él, pues esa cosa podía entrar en mi casa y nunca irse. Yo, con todo el dolor de mi corazón, vendí en partes mi taxi. Días después recibí un mensaje de mi ex esposa diciéndome que aunque me deshiciera del coche, la brujería que mandó hacerme con aquella señora me perseguiría hasta haberme acabado. Ahí todo cobró sentido. Ella mandó a aquella mujer a que me dejara aquella porquería en mi taxi, pues su plan era hacerme daño y hasta acabar con mi vida. Yo de inmediato fui a hacerme una limpia. Duré mucho tiempo yendo a la iglesia, liberándome de todo mal que aquella mala mujer quería hacerme. No sé qué hubiera pasado si hubiera seguido conduciendo aquel taxi. No sé si aún seguiré aquí contándoles esta horrible historia. Pero en fin, aquí seguimos y espero que nunca se topen en su vida con este tipo de gente. La energía es muy pesada y la gente que se dedica a esto, pues obviamente lanza esta energía negativa, pero siempre la va a recibir y la va a recibir doble o triple. Así que, pues así como esta historia, muchísimas. Recuerdan la semana pasada que estuvimos hablando precisamente que yo en lo personal sí también pues tuve una experiencia con una bruja que pues obviamente nunca supe quién fue ni quién sería, ni quisiera saber. Pero recuerden que les platicaba que yo cuando pues mi hijo estaba bebé, les estoy contando de hace 17 años, pues también sucedió esta cuestión, ¿no? Se dice mucho que las brujas buscan mucho a los bebés, que se los chupan, que les aspiran pues su alma, porque con eso ellas se rejuvenecen. Por eso siempre están buscando pues bebecitos. Y pues en el caso de mi experiencia, pues como les decía, les platiqué a la gente que logró entrar la semana pasada, que pues cuando mi hijo tenía como 6 meses de edad, pues en una madrugada sí estuvo muy inquieto, llorando, no sabíamos qué hacerle, le revisábamos todo y pues lloraba sin saber el por qué, hasta que a mí se me ocurrió de repente abrir unas tijeras en forma de cruz y santo remedio, se acabó todo el relajo. Y como les comenté, platicando después con amistades, me dijeron, pues es que Alma, por ahí andaba rondando una bruja que quería pues hacerle daño a tu bebé, pero bueno, pues con esta cuestión de las tijeras, pues no lo impedimos y bueno, pues ya el chamaco ya tiene 17 años, así que ya pasó por esta experiencia, pero lamentablemente sí existe la energía negativa. Pues siempre va a existir porque tiene que haber una compensación, siempre va a haber algo bueno, pero también siempre debe haber algo malo. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. Así que pues vamos a seguir contando este tipo de historias. Ahorita nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial y regresamos porque tenemos otra historia muy, muy buena. Así que regresamos. No te pierdas todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde a Los Irreverentes por Bitácora Diario.
Saras Crochet ofrece amigurumis, bufandas, gorros, chalinas, guantes y más. Contáctanos como Saras Crochet en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp. Recuerda, regalar arte es regalar amor. Regresamos rápidamente, saludamos a la gente que se está incorporando. Es que esta cuestión de las brujas y la energía sí afecta, sí afecta. Rápidamente saludamos a nuestro amigo Marcos González, que nos está viendo desde aquí de San Juan del Río. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Patricio Marcelino Coronel Piña, que como siempre cada lunes está con nosotros, nos ve desde Ecuador. Le mandamos un saludo hasta allá. También a nuestro amigo Rick Phantom, dice saludos, excelente programa, muchísimas gracias. También a nuestro amigo Tommy Donadiu, dice buenas noches amiga Alma Moronati, ese tipo de narrativas siempre son muy inteligentes. Sí, yo sé, o sea, es que la cuestión de las energías, tanto oscuras como blancas, son súper inteligentes, de verdad. También le mandamos un saludo a nuestro amigo Paco Córdoba, al señor Pepe Moreno que nos ve desde Tequisquiapan. Por aquí decía Patricio, dice, hay que separar las creencias urbanas de la realidad recurrente. Quienes están detrás de esas experiencias propiciando miedos son los mismos reptilianos, hay evidencia. Pues podría ser. Bueno, yo no me quiero ir a la cuestión de los reptilianos, si son o no son, porque les comento que yo he conocido gentes que sé que se dedican a la brujería, que sé que pues hacen este tipo de trabajos. Aquí, por ejemplo, en México, digo, no podría yo decir en otros países, pero en México se da mucho esto de las brujas. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, en el estado de Veracruz, hay mucha gente que hace esta cuestión de brujerías. Manejan muchas pócimas, muchas hierbas, hacen, híjole, barbaridad y media que pues lamentablemente sí afectan a terceros, ¿no? Entonces, pues igual, como hablábamos y decíamos, energía es energía y pues podría ser que los reptilianos de cierta forma estén manejando este tipo de gente para que esté actuando de esta forma, pero también hay gente que le gusta, que ya es mala y que le gusta hacer el mal y se mete en este tipo de ondas, así que hay que tener muchísimo cuidado. Esto en cuestión a la brujería. Por aquí nos dice el doctor Tommy, nos dice mi estimada doctora Virginia Calleja, saludos. Bueno, le manda un saludo a la doctora. Por cierto, ayúdenos a compartir el programa. Recuerden que estamos en diferentes redes sociales, así que nos pueden seguir. También estamos ya por radio, por ahí en comerciales les van a pasar la app para que ustedes la puedan bajar y puedan escucharnos, porque muchas veces pues van saliendo del trabajo, van manejando y no pueden ver como tal, pero sí pueden escucharlas. Así que recuerden, estamos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como Bitácora QRO. Y bueno, pues vamos a ir con la siguiente historia, porque esta historia es un poco diferente a la que escuchamos al principio. La que escuchamos al principio pues habló sobre una brujería, sobre estas energías y estas gentes que se dedican a hacer el mal a los demás, ¿no? En la siguiente historia no estamos hablando de brujería, vamos a hablar de cómo cuando las personas o algunas personas fallecen, no se van, siguen en el lugar y de cierta forma se presentan algunas personas pues para que las ayuden tal vez a liberar su cuerpo, a pasar de un lugar a otro, qué sé yo, muchísimas cosas. Así que pongan muchísima atención porque la siguiente historia está estupenda. Vamos con el siguiente video. La amiga imaginaria de mi hija. Esto sucedió hace algunos años cuando me mudé a Guadalajara. Habíamos comprado una gran casa junto con mi esposa. Por suerte, nuestra buena posición económica lo permitió. Era un hogar de ensueños de 2 pisos con todas las comodidades y un jardín hermoso. Contábamos con un patio enorme con varios árboles y un par de columpios. Cuando nos mudamos allí,
nuestra pequeña Clara tenía 4 años de edad. Cuando cumplió 7 años, empezó a hablar con una amiga imaginaria, al menos así lo entendimos nosotros. Al principio, no le dimos mucha importancia, lo tomamos como algo natural, aunque poco a poco las cosas comenzaron a ponerse incómodas. Mi hija adoptó la extraña costumbre de llevar agua a su habitación en lugar de beber en la cocina. Hasta que, en un momento, mi esposa entró y reprendió a mi hija por mojar la habitación y el resto de las cosas. Clara le dijo que le había dado agua a su amiga Lucía, ya que ésta tenía sed. Recuerdo que mi hija tenía una mesa de plástico con algunas sillas, ella se sentaba en una, otra era el lugar de su amiga Lucía. A diario había que limpiar su habitación porque siempre mojaba la misma silla. Luego empezó a llevar comida. Clarita llevaba uvas, bananas o cualquier fruta, las pelaba, las pisaba y se las daba a su amiga imaginaria, dejando comida por todo el suelo. Comenzamos a preocuparnos por mi hija, así que la llevamos al psicólogo. Fue atendida por el profesional con mucha paciencia. Él nos dijo que nuestra hija no tenía ningún desorden psicológico, que simplemente jugaba a que tenía una amiga. Nos aconsejó que intentemos que se relacione con otros niños para que mejoren sus aptitudes sociales. No estábamos conformes con su respuesta, así que buscamos la opinión de otro profesional, pero obtuvimos una respuesta similar. Decidimos entonces sobrellevar la situación con más delicadeza. Hablamos con nuestra hija, jamás negamos la existencia de Lucía. Decidimos que lo mejor sería continuar con su juego. Hablamos con Clarita, le dijimos con mucho cariño que su cuarto no era un lugar para comer, que si ella y Lucía tenían hambre, que vayan a la cocina. Nuestra hija lo entendió claramente y hablaba hacia el vacío, explicándoselo a su amiga. Esa misma tarde, mi hija tomó una gelatina y comenzó con la mímica de alimentar a Lucía. Luego de unos minutos, ella me pidió permiso para salir a jugar con su amiga. Le dije que sí y limpié lo que había ensuciado. Clarita salió hacia los columpios, la vimos, mi esposa y yo, estábamos preocupados. Pues ella empujaba un columpio vacío. No podíamos hacer más que estar al tanto de ella y vigilarla por cualquier accidente. En un momento, mi esposa me sacudió el brazo, estaba nerviosa y me señaló el columpio. Mi pequeña estaba sentada allí en el columpio, y todo retrocedió como si alguien la hubiera sujetado. No teníamos duda alguna, había quedado suspendida hacia atrás por un segundo. Estuvimos atentos por algunos minutos, buscando la lógica en la situación. Mi hija, sin duda alguna, era columpiada por alguien que no podíamos ver. Salimos aterrados, sujetamos a Clarita y entramos, aunque ella empezara a llorar. Clarita decía que dejamos a su amiga afuera, y que se pondría muy triste si se quedaba sola. Nos miramos, yo y mi esposa, sin saber cómo actuar, no sabíamos ni qué pensar. Pues dudábamos seriamente si seguirle el juego o decirle que Lucía no existía. Mi esposa le dijo a mi niña que Lucía podía entrar y quedarse a dormir, pero nuestra hija dijo que ella siempre estaba en casa y que dormían juntas. Teníamos una presencia en la casa, aunque no había nada que nos asustara, por lo menos hasta ese momento. Algunas horas más tarde, nos sentamos en familia a ver televisión. Clarita nos dijo que Lucía preguntaba si se podía cambiar de canal. Le dijimos que sí, y sin que nadie tocara el control remoto, el cual estaba en la mesa, la televisión cambió de canal varias veces hasta poner caricaturas. Mi esposa se apartó aterrada, cubrió su boca para contener el llanto y no llamar la atención. Mi hija me preguntó qué le pasó a su madre. Le dije que simplemente le dolía la panza. Con un gesto, le di a entender a mi esposa que nos dejara a solas, y por suerte, lo entendió. Esperé varios minutos para entrar en confianza y decidí averiguar más sobre Lucía. Le pregunté a mi hija sobre los padres de su amiga, y me contestó que no le gustaba hablar de ellos. Cuando pregunté por el motivo, el televisor se apagó.
Mi hija se enojó conmigo, dijo que ponía triste a Lucía. Pasaron los días mientras las cosas se ponían cada vez más extrañas. Aunque hasta ese momento, Lucía no le había hecho daño a nuestra hija, los eventos paranormales no dejaban de suceder. Sillas que se movían solas, y las puertas que se abrían y cerraban por sí mismas, y luces encendiéndose. Quería tener respuestas sobre esa Lucía, pero preguntar de ella a mi hija se me hacía imposible. Cada vez que de alguna manera hallaba la conversación hacia su amiga, una luz se apagaba o un vaso se rompía. Tuve que colocar una cámara en el cuarto de la pequeña, así podríamos monitorearla y quedarnos tranquilos. No digo que nos acostumbramos a esa situación, pero poco a poco lo sobrellevamos. Sin embargo, no teníamos muchas herramientas con que solucionar los fenómenos que sucedían en casa. No se trataba de una cañería rota que uno llama a un plomero y listo, tampoco sabíamos a quién acudir. Lo más lógico que se nos pasaba por la cabeza era conseguir ayuda de un cura, y que nos bendijera la casa, pero tampoco estábamos seguros de confiar. Intenté localizar al dueño anterior, y fue muy difícil. Tenía sus datos en los papeles de la compraventa, pero encontrarlo me llevó un mes entero. A veces tenía que salir de casa por varios días y ausentarme de mi trabajo. Dejaba a mi esposa sola con mi hija y Lucía, pero no tenía más remedio. Llamaba 3 veces al día a mi esposa cada vez que salía fuera de casa. En casi todas las llamadas, ella lloraba. Siempre sucedía algo nuevo con nuestra hija y Lucía, aunque no les hiciera daño. Pues era inquietante ser testigos de esas apariciones. Ya en ese momento se oían pasos en la casa, y muy de vez en cuando, la voz de una niña que no era mi hija. Finalmente, me encontré con el dueño anterior, estaba trabajando como gerente en una sucursal bancaria. Cuando entré a verlo, me recibió con sorpresa. Seguramente lo tomó como una coincidencia verme allí, pero luego le expliqué el motivo de mi visita. Le dije todo lo que pasaba en casa, pero le aclaré desde un inicio que no quería reclamarle nada, simplemente buscaba una respuesta. Pudimos irnos de esa casa si lo hubiéramos querido, pero algo muy en el fondo de mi corazón y de mi esposa nos obligaba a quedarnos. Pues necesitamos saber quién era Lucía. El dueño anterior dijo desconocer sobre aquello. Me explicó que vivió en esa casa durante 5 años con su esposa, pero que jamás tuvieron ese tipo de visiones y tampoco sabía nada sobre Lucía. Me retiré sin respuestas y desganado, y no sabía cómo continuar con eso. Imaginaba los años que podrían pasar sin tener una respuesta y qué sucedería con las apariciones si mi hija se hacía mayor sin un punto de referencia. Regresé a casa con las manos vacías y preguntas sin responder. Esa noche cenamos los 3 con una mesa para 4. Nos veíamos obligados a servirle un plato para Lucía. La comida habitualmente quedaba allí hasta el otro día. Pues si la tirábamos antes, sucedía algún incidente en la casa. Esa noche no pude dormir, frustrado de la situación bajé a la cocina, tomé una vela blanca y la encendí, y me senté a un lado del plato que preparamos para Lucía. Me tomó cerca de 5 minutos elegir las palabras adecuadas. Respiré hondo y pronuncié su nombre. La sangre se me heló cuando lo dije, a pesar de que no sucedió nada. Dije a Lucía que quería ayudarla, que todo estaría bien, que quería saber qué pasó con ella. Tras un incómodo silencio, volví a repetir lo mismo, hasta que el vaso de agua cayó a un lado, derramando su contenido. Escuché los pasos de mi hija bajar de las escaleras, se levantó en pijama y corrió hasta la puerta de casa. Forcejeó la puerta para salir, la llamé, pero me ignoró. Me sorprendió la fuerza con la que agitaba la puerta para ser tan pequeña. Mi esposa bajó al instante, la había visto por la cámara de su cuarto. No lo pensé 2 veces, imaginé que esto sería por ofrecer mi ayuda a Lucía, así que confié y abrí la puerta. Clarita salió corriendo al jardín, cerca de los columpios, comenzó a cavar con sus pequeñas manos.
Le pregunté a mi hija qué hacía, y me dijo que Lucía tenía miedo, que estaba encerrada y no veía nada. Luego de algunos centímetros, un trozo de tela se asomó en la tierra. Le pedí a mi esposa la pala, hablé con Clarita con calma, y le dije que yo la sacaría de allí. Comencé a cavar mientras mi hija me pedía que tuviera cuidado, que podía lastimar a Lucía. No tardé más de 5 minutos en encontrar los restos de la niña. Tras un llamado a la policía, acudieron y se llevaron los restos. El cuerpo se trataba de una niña desaparecida llamada Lucía Hernández. Había muerto desde antes de que se construyera la casa. Desde ese día, las apariciones cesaron. Hoy mi hija tiene 15 años, pero no recuerda nada de su amiga imaginaria Lucía, al menos eso nos dice. Panadería GR ofrece productos de elaboración artesanal, caseros, con materia prima de calidad y elaborados con mucho amor. Contáctanos al WhatsApp 442-326-0151 y en Instagram @repostería_JRG. Panadería GR. Bitácora Paranormal es un programa de radio donde hablaremos relatos y sucesos paranormales que se realizan en cada investigación. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Con Víctor el Jaguar. No se lo pierdan. Bueno, pues ya regresamos de nuestro corte comercial y de nuestra historia. Rápidamente vamos a leer lo que nos escriben aquí. Patricio dice, en las investigaciones del hipnólogo William Criado a través de hipnosis se evidencia cómo estos entes usan brujas, curanderos, chamanes, etcétera, para manipular miedos en humanos. Pues sí, definitivamente. También Tommy Donadiu nos dice, también este tipo de narrativas son muy enriquecedoras. No todo es narrativa de alienígenas, esto también merece ser contado. Efectivamente, le mandamos también un saludo a Teresa Romero que nos está viendo y a los amigos de la teoría de la conspiración que también nos están viendo. Y bueno, pues como les decía yo, obviamente, como dice Tommy, dice, no nada más narrativas extraterrestres o aliens, sino también este tipo de narrativas. A final de cuentas todo es energía y todo va entrelazado, aunque nosotros digamos o mucha gente diga que no, todo va entrelazado porque energía por energía pues sigue siendo energía a final de cuentas. Ustedes saben que nosotros ahorita aquí estamos utilizando un cuerpo, pero cuando ese cuerpo pues ya no sirve, ya no funciona, se muere, pues muere el cuerpo, pero la energía, el alma, esa sigue y podemos estar en otro cuerpo, ya sea otro ser humano, ya sea un animal, una planta, no lo sabemos, o esa energía que anda vagando por las dimensiones, ¿no? Tenemos muchos casos, por ejemplo, de gente que llega a fallecer en accidentes y que pues a veces pues ni se dan cuenta de que ya su cuerpo ya no existe y andan buscando, ¿no?, la forma de acercarse a sus familiares, de irse a despedir, o a veces se quedan en el mismo lugar
Por eso hay muchos lugares donde dicen que espantan, porque no nada más es la situación de las energías y entrar al ambiente, por ejemplo, de hablar sobre los demonios, la brujería y todo esto, sino que también cuando llegan a fallecer personas, o bueno, yo no puedo decir qué pasa porque pues no, yo no sé qué pasa y hay muchas teorías, pero no creo que nadie sepa qué pasa en realidad, ¿no? Son teorías y muchos dicen, bueno, a lo mejor se quedan porque no se han dado cuenta que ya se murieron o se quedan porque están muy atados a ese lugar y no se quieren ir de ese lugar o por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, no todo el lugar donde espantan es porque estamos hablando ya de algo más fuerte como un demonio o un ente de muy bajo astral, sino que a veces pues son las mismas energías de las personas o incluso hasta de los animalitos que llegan a habitar en esos lugares. Les voy a contar una experiencia rápidamente que yo tuve de muy pequeña. Recuerdo vagamente, bueno, sí lo recuerdo porque fue algo muy impactante para mí, pero yo tendría unos 6 años aproximadamente. Esto me sucedió en el estado de Guerrero, en la ciudad de Taxco de Alarcón. Tengo familiares por parte de mi papá en ese lugar. Y bueno, en algún momento fuimos a visitar a la familia y pues ellos tenían una casa muy grande, como tipo vecindad, algo así. Entonces, pues mi mamá, mi papá y yo, que estaba muy pequeña, 5 o 6 años, pues nos prestaron uno de los cuartos de los que estaban hasta arriba, ¿no? Y pues de ahí dormimos y todo muy bien en la noche, todo muy tranquilo, pero a la mañana, al despertar, 7, 8 de la mañana, paso al baño y de repente veo que está goteando algo del techo, ¿no? Yo pues en mi infancia y todo esto, dije, pues es agua, ¿no? Está goteando agua, llovió, no sé. Cuando se me ocurre voltear hacia arriba para ver qué era lo que estaba goteando, era una mancha de sangre. Y cuando veo al suelo, era una mancha de sangre. Entonces, la verdad es que yo sí me espanté demasiado, me puse a gritarle a mi mamá fue corriendo y ella vio exactamente lo mismo y ella también se espantó porque era algo ilógico, o sea, ¿cómo va a gotear sangre? O sea, a lo mejor agua normal, común y corriente, pues sí, pero empezar a gotear sangre, eso ya significaba otro tipo de situaciones. Y es que en esos lugares hay mucha gente que maneja la brujería, lamentablemente. Pues bueno, yo no sé qué relajo se traían ahí con la familia y pues bueno, esto lo vimos pues mis papás y yo, y cuando mi papá también lo vio nos dijo, ¿saben qué? Vámonos de aquí. Nos salimos de ese lugar, nos fuimos no recuerdo si fue a un hotel o nos regresamos acá de este lado a Querétaro, ya no lo recuerdo porque fue algo demasiado impactante para mí. Entonces son cosas que sí suceden porque a final de cuentas les digo, es energía. Y así como eso, pues me han pasado muchísimas cosas, he visto cosas muy raras, muy extrañas. Una vez aquí en San Juan del Río, en una de las avenidas principales para la gente que conoce aquí o que es de aquí, en la avenida Juárez, que pues tenemos casi llegando o pasando la Presidencia, está un convento, ahorita es un convento, pero hace muchísimos años, muchísimos años, pues era la morgue. Entonces imagínense, ahí llevaban los del CEMEFO a la gente, pues muerta y todo, muchísima energía. Después lo cambiaron a otro lugar y después de un tiempo ahí se hizo un convento. Y bueno, pues una ocasión iba caminando yo con mi hermana, con mi hijo, que en ese entonces mi hijo estaba chiquillo, tendría 6 años, 7 años, y con mi mamá. Íbamos caminando, íbamos rumbo al centro y había un coche ahí estacionado en el convento, en el cual había una niñita como de 4 años sentada en la parte de atrás con un muñeco de estos famosos nenucos, ¿no? De esos que se les abre y se les cierra los ojitos cuando los levantas y los acuestas. Estaba el muñeco sentadito a un lado con la niña
Y pues pasó mi mamá y mi hijo, iban ellos adelante y pues ellos se siguieron. Y mi hermana y yo veníamos atrás de ellos, veníamos platicando y de repente se me ocurre voltear a ver a la niña, no sé por qué, volteé a ver a la niña y lo que me llamó la atención fue el muñeco, no la niña, porque clarito vi cómo el muñeco, estando sentado sin movimiento, abrió y cerró los ojos. Cuando yo veo eso, volteo a ver a mi hermana y le digo, ¿viste lo mismo que yo? Y ella también se quedó así y me dice, ¿qué? ¿Que el muñeco abrió y cerró los ojos? Le digo, sí. Dice, sí, sí lo vi. Nosotros le preguntamos a mi mamá si ella había visto algo así y ella pues nunca vio nada, ¿no? O sea, ella se pasó, ni siquiera creo que volteó a ver a la niña. Pero fue algo impresionante y bueno, pues no es de extrañarse, ¿no? Bueno, en su momento sí me extrañó, pero obviamente sabiendo que en ese lugar fue hace muchos años el CEMEFO, que hay muchas energías, pues obviamente sabemos que en algún momento esas energías se manifiestan. Y bueno, pues así como esa historia, muchísimas amigos, muchísimas. En mi casa luego a veces se mueven cosas, se caen cosas, o de repente se prende o se apaga el estéreo de la música. En fin, pasan muchísimas cosas que a final de cuentas a veces uno se espanta porque no está acostumbrado, pero son energías a final de cuentas y la energía siempre se va a estar manifestando. Rápidamente, aquí hay gente que ya se está incorporando. Le mandamos un saludo a Marisol Durán, también un saludo al señor Álvaro Armendáriz, también un saludo a Teresa Romero, dice saludos Alma Moronati desde OVNI Fans and Art. Patricio dice la energía no se crea ni se destruye, igualmente la mente humana tiene su capacidad para crear circunstancias negativas y episodios traumáticos. Efectivamente, también le mandamos un saludo al amigo Héctor Fuentes Reyes, dice saludos desde Área 51, Proyecto Illuminati, casos paranormales, claro que sí. Dice, hay que hacer una investigación, Alma. El sábado 4 de noviembre vamos a hacer una vigilancia OVNI, bueno, Fanny OVNI, en Peña de Bernal. Vamos a estar todo el día y parte de la noche. Aparte de hacer la vigilancia, pues podemos recorrer la peña más o menos entre 9 y 10 de la noche para ver qué encontramos. Obviamente están invitados, los que quieran asistir, pónganse en comunicación conmigo. Y si no, Héctor, pues por ahí vamos a ponernos de acuerdo para hacer alguna investigación. Estaría muy bueno. Aquí en San Juan hay muchos lugares también donde pues se puede acudir o ver. Tenemos varios cerros, hay panteones, hay casas. Por ahí está una vivienda donde en su momento vivieron las Poquianchis. Hay mucha actividad paranormal, que ahora la gente de ahí dice que pues ya está acostumbrada a todos esos ruidos. Híjole, digo, sí se acostumbra uno, pero hay ruidos que dices tú, no, o sea, están tan crueles, ¿no? Pero bueno, así es esta cuestión de la energía y de los sucesos paranormales. Y bueno, amigos, pues ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El próximo lunes vamos a estar hablando igual de historias paranormales. Vamos a hablar un poquito acerca de la festividad de Halloween y también de los festejos de Día de Muertos aquí en México. Y bueno, pues si nos da tiempo por ahí, vamos a contar algunas anécdotas también. Así que, pues yo los espero próximo lunes en un programa más de Contacto UFO SJR. Se despide su amiga Alma Moronati, que pasen una excelente noche. Hasta la próxima. Sueñas mexicano, hacerte rico en loterías con 1 millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano, con sueños verdes solo pierdes el camión. Todos los viernes en punto de las 6:30 de la tarde no te puedes perder nuestro programa Los Meros Petateros. Habrá risas, albures, música y más. No te lo pierdas, solo por Bitácora Multimedios. Ya no hay que trabajar. Está ganada la copa en la Olimpiada, soñar no cuesta nada, pues que ganas con soñar. Soñar no cuesta nada, pues que ganas con soñar.
Hola, soy Pau. Hola, ¿qué tal? Yo soy Norma. Hola, yo soy Alex. De Las Cosas Como Son. Los esperamos los días Jueves. 9:15 de la noche por Bitácora Diario.